El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Respondemos fuerte: gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hemos escuchado ese precioso evangelio en el que se anuncia una vez más el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero previamente a ello, Jesús hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que hace Jesús? ¿Cuál? Yo creo que ya me volví viejo porque no escucho. ¿Ah? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego le hace esa misma pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Entonces el Evangelio se basa en torno a una pregunta que tiene tres características, tres cualidades. Una pregunta necesaria, una pregunta intransferible y una pregunta comprometedora. Tres cualidades de esta pregunta. ¿Cuáles son? Necesaria, intransferible y comprometedora. Sí. ¿Qué necesaria es esta pregunta? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué es necesaria esta pregunta? Porque de ello dependerá nuestro modo de seguir a Jesús. Si nosotros creemos, como Pedro, que Jesús es el Mesías, en otro evangelio, la respuesta de Pedro es mucho más todavía impresionante. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Jesús era el esperado de los tiempos. Si nosotros creemos que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, entonces ¿le seguiremos de cualquier manera? ¿O tardaremos en la respuesta a la invitación que Jesús nos hace de seguirle? O peor aún, ¿estaremos dispuestos a compaginar los criterios de este mundo con las enseñanzas de Cristo, que son totalmente contrarias a lo que el mundo nos presenta? Esa pregunta es
necesaria. ¿Quién es Jesús para ti? Porque dependiendo de esta respuesta, será tu seguimiento al Señor. Algunos creen que es el Señor, pero solo de palabra, solo de boca, y no con su vida. Por eso hoy que celebramos a San Vicente de Paúl, decía: ten cuidado contigo mismo, ten cuidado contigo mismo, no vaya a ser que tus obras, tu conducta sea contraria a tu predicación, a lo que crees. De alguna manera, entonces, esta respuesta es una respuesta que nos invita a la coherencia de vida. Pero no solo es una respuesta necesaria, es una respuesta intransferible. Sí, no hay otro que pueda responder por ti. ¿Qué suele pasar en la actualidad? Suele pasar que la mamá va a misa y el esposo o los hijos dicen: mamá, anda a misa por mí, ¿no? Anda, rézale a Dios por mí. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? Ok. Cuando te digan eso, tú le dices: no te preocupes, hijo, que hoy yo comeré también por ti. Es imposible. La respuesta es intransferible. Dios espera tu respuesta. Cada uno, cuando parta de ese mundo, cada uno tendrá que presentarse a Dios. ¿O acaso en la familia morimos en mancha? ¿Ah? ¿Morimos todos juntos? No. Cada uno irá al encuentro con Dios y tendrá que ponerse delante de Él para dar cuenta de su vida. Ya quiero ver a aquellos que dicen: sí, mi mamá fue a misa por mí, ¿no? O mi esposa fue a misa por mí. No te preocupes, que ella se salvará por ti. Tú anda a otro lado. Hermanos, la respuesta es intransferible. ¿Cuándo le vas a dar al Señor la respuesta que espera? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Porque de ello dependerá muchas cosas, dependerá tanto. Por eso, esta pregunta no solo es necesaria, además es intransferible, pero también es comprometedora. Porque si tú crees que Él es el Señor, si tú crees que Él es Dios, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado para salvarnos. Entonces yo tengo que contribuir a esta salvación que Él ha venido a entregarme. ¿Y cómo lo hago? Uniendo mi vida a Él. Por eso no solo es importante saber quién es Él, una pregunta necesaria, también es importante saber para qué ha venido, para salvarnos. Y entonces yo lo reconozco como mi Salvador. Pero más importante que eso es, ¿qué tan unido estoy a Jesús? Si yo creo que es el Señor, si yo creo que es el Salvador, y que no solo ha venido para salvarnos, sino que se ha quedado vivo y presente, realmente presente en la Eucaristía, y que nos espera en cada sagrario, nos espera allí para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, para darnos
lo que necesitamos. Por tanto, si tú crees que es el Señor, lo buscas, lo tratas, tienes encuentros constantes de intimidad con el Señor en la oración. Qué bonito es ver cómo empieza el Evangelio de hoy. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: si tú crees que es el Señor, ¿cómo no irás a buscarle? ¿Cómo no hablarás con Él? ¿Cómo no orarás? ¿Cómo no? Pero no solo eso, sino que nuestra vida se vivirá en amistad con Él. Eso es lo que llamamos vivir en gracia de Dios. ¿Qué significa vivir en gracia de Dios? En amistad con Él. ¿Y cómo yo sé que vivo en amistad con Él? ¿Cómo lo sé? Cuando hay entre nosotros una comunión de voluntades. Yo quiero lo que Él quiere. Yo pienso como Él piensa. Y yo hago lo que Él hace. Esa es la comunión de voluntades. Eso es vivir en amistad con el Señor. Porque muchos dicen que creen en Él, pero no viven en amistad con el Señor. No viven en gracia. En gracia, o sea, sin pecado. Sin pecado. Porque si tú crees que Él ha venido a liberarte de los pecados y sigues con pecado, entonces ¿crees en Él o no? ¿Crees en Él o no? Pareciera que no. O en un Dios a tu medida, a tu manera. San Vicente de Paúl vivió esa unidad con el Señor a través de la caridad. Por eso es conocido en la Iglesia como el patrono de las obras de caridad, de las obras sociales, porque él veía en el pobre a Cristo Jesús, veía en el hermano necesitado el rostro de Cristo. Por eso él también respondió a esa pregunta y lo hizo a través de una vida al servicio de los pobres. Por eso decía él algo muy bonito: no podemos asegurar mejor nuestra felicidad, escuchen, porque todos queremos ser felices, ¿no? Como Él nos muestra el camino, no podemos asegurar nuestra felicidad sino viviendo y muriendo al servicio de los pobres. No hay nada que causará mayor felicidad a nuestro corazón sino cuando vivamos y muramos al servicio de los pobres, de los demás. Y no hay solo que entender la pobreza en el sentido material, porque hoy hay tantas otras pobrezas que son muchas más necesarias de erradicar que la pobreza material. ¿De qué me refiero? ¿Cuánta gente vive sin sentido en su vida? ¡Qué pobre es su vida! Sin sentido, sin una razón para vivir. ¿Cuánta gente hoy anda deprimida? ¿Cuánta gente hoy la depresión se ha hecho como equiparado al cáncer? ¿Cuánta gente vive en depresión? ¿Cuántas cosas le inquietan y le perturban? ¿Cuántas? ¿Acaso
aquellas han dejado de confiar en el Señor, que ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré y yo seré su descanso. Vamos a pedirle a San Vicente de Paúl, a quien recordamos, que nos ayude a morir como Jesucristo, como murió Él, amando y sirviendo a los pobres. La mayor pobreza en la que estaba el mundo estaba en el pecado, que le había apartado del amor de Dios. Pero dice San Vicente que para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo. Por eso le pedimos, para terminar, que nos conceda, por su intercesión de Dios, la gracia de vivir como Él, porque creemos en Él y porque Él para nosotros ha de ser modelo de santidad, modelo de vida. Que así sea.